Bienvenidos de nuevo al segundo segmento de su programa Diálogo Ciudadano, con nuestro invitado de lujo, nuestro invitado de honor, Jorge Mario Bonifaz Lagrange. En el primer segmento platicamos un poquito sobre lo que fue los inicios y lo que empieza a ser una industria hotelera exitosa en lo que es la ciudad de Quetzaltenango. En este segundo segmento nos dedicaremos a conocer un poquito más de nuestro invitado, Jorge Mario, en su época de niñez, juvenil y posteriormente su adultez y terminando catapultando a Pensión Bonifaz como uno de los grandes hoteles de la ciudad de Quetzaltenango. Dentro de la vida de Jorge Mario realmente hay eventos sumamente importantes. Pónganles atención, son eventos que la vida pues, lo puso ahí, lo posicionó en momentos históricos del país, que nos vamos a referir a los años 50 y que poco a poco lo vamos a ir caminando de la mano con Jorge Mario y todos ustedes para que lo disfruten. Jorge Mario, ¿qué nos puedes contar al respecto? Pues quisiera irme un poquito atrás porque es realmente interesante saber que el Liceo Guatemala estuvo aquí donde el lobby y el patio de la Pensión Bonifaz, en esa casa. Después se pasó a la Cuesta Blanca, donde hubo una pensión San Nicolás, pegado a un restaurante La Casona. Ahí estuvo el Liceo Guatemala y el propietario era don Manuel Solórzano, que después se lo vendió, creo, no sé cómo fue la negociación, a los padres salesianos, y se pasó el liceo donde ahora estuvo el IX, que todavía creo que están sus oficinas ahí. 12 Avenida. Están sus oficinas. Y en el año 47 yo salí del Liceo Guatemala de sexto año. Y no había bachillerato. Esa es la parte interesante, porque no había bachillerato, entonces nos tuvimos que ir al limbo. Y la primera promoción de bachilleres empezó, creo que en el año 48, más o menos 49. O sea que 2 años después de que nosotros habíamos salido del liceo. Con el tiempo yo me ilusioné con irme a la Escuela Politécnica, que en el año 51 partí hacia Guatemala a prepararme para poder entrar a la escuela, que fue en el año 52, como cadete de la promoción 53. Estando ya en tercer año, fueron los acontecimientos del movimiento de liberación de Carlos Castillo Armas, que entró a Guatemala con un ejército de subversivos, de gente que no eran de Guatemala, sino que eran de varios países. Entró a Guatemala y se empezó el movimiento Carlos Castillo Armas, pero con el tiempo no llegaron a tener un combate que se llamara un combate fuerte, sino que fue una negociación en El Salvador y se negoció con varios oficiales la toma del poder. A todo esto Jacobo Arbenz ya había renunciado a la presidencia. Cuando entró el Ejército de la Liberación aquí, que lo recibieron con honores, y entró Carlos Castillo Armas a tomar posesión de la presidencia, los cadetes tuvieron que hacer valla cuando entró Castillo Armas en el aeropuerto y fueron humillados, empujados, escupidos por las fuerzas de liberación, que fue la chispa realmente de lo que fue el movimiento del 2 de agosto del 54, donde la compañía de cadetes atacó el Hospital Roosevelt, que ya estaba el edificio, pero no estaba equipado para hospital. Y esa mañana, el 2 de agosto, que fue la gota que derramó el vaso, porque el 1 de agosto había habido un desfile de la Victoria, le llamaron, donde desfiló el Ejército de Liberación adelante y el Ejército Nacional atrás. Y lo que quería Castillo Armas era integrar a estos subversivos, a estos, ¿cómo les llaman? A los pagados. ¿Mercenarios? Mercenarios, eran mercenarios, ¿verdad? Que se integraran al Ejército Nacional. Me pregunto yo cómo... Una situación difícil para todos ustedes. Un tipo que tal vez estuvo una semana en el Ejército de Liberación ya iba a ser subteniente del Ejército Nacional. Insultaron. Ustedes estaban estudiando para
oficiales de carrera, con una academia establecida, con un protocolo, con un código de honor, con una situación que podía mantener la institución militar en un orden y en una jerarquía respetable por toda la población. En este caso querían asimilarles personas que venían de la nada, del campo, sumamente mal educados probablemente, y eso pues no hay sinergia en una situación así. De ahí viene la molestia de todos ustedes como cadetes. 2 de agosto es muy representativo, como tú dices. En aquel entonces la cúpula militar, recuerdo yo, tenía como ministro de la Defensa al coronel José Ángel Sánchez, tenía también a coroneles importantes en el Estado Mayor, como el coronel Weyman, estaba también, recuerdo yo, Carlos Ricardo Díaz, que fue el que asumió el gobierno transitorio cuando Jacobo Arbenz renuncia un 27 de junio de 1954. Al frente de la Escuela Politécnica en aquel entonces se encontraba el coronel Ernesto Páez Novales, que era tu director en ese momento. Y dentro de sus filas de oficiales, pues también hay personajes que posteriormente hicieron historia en Guatemala, como el general Romeo Lucas García, que posteriormente fue presidente de Guatemala. Interactúan ustedes como cadetes con todos esos personajes militares en esas fechas, porque repitiendo, 27 de junio cae el gobierno de Jacobo y llegamos inmediatamente al 2 de agosto, que ya es en temas de posesión de la liberación nacional, en que se gesta esta lucha de cadetes en contra del sistema para poder dignificar el honor de los caballeros cadetes de la Escuela Politécnica de nuestro Ejército Nacional. Amplíanos esa situación, Jorge Mario. Fíjate que, como tú dices, cuando cayó Jacobo, entonces hubo ciertos cambios en la cúpula militar. Y en la escuela estaba de director Ernesto Páez Novales y Rolando Chinchí Aguilar, que posteriormente fue ministro de Educación. En el cambio, pues se quedó Chinchí Aguilar y de director llegó Jorge Medina Coronado, que era uno de los militares que estaba con Castillo Armas. O sea que llegó también con un resentimiento contra los cadetes, no sé por qué razón, pero cuando tuvieron aquel problema, que es historia también del Oíto, donde los cadetes fueron humillados, Jorge Medina Coronado, en su orden del día, les decretó arresto hasta nueva orden, y a los que eran galonistas los bajó a filas. O sea que todo esto era la efervescencia que se estaba formando en el sentimiento de los cadetes, ¿no? ¿Cómo era eso? Que fueron humillados y después les dan arresto hasta nueva orden. Después viene lo del 1 de agosto, que fue el desfile en el Campo Marte. Esa noche del 1 de agosto se juntó un grupo de cadetes en una aula de la escuela y empezaron a cranear el ataque al Roosevelt. Después se fue Cobar y Escoto, se fueron al Hospital Roosevelt como unos avanzados para ver cómo estaba la situación, si habían más tropas, si habían personal de guardia. Entonces regresaron y ya se planeó el ataque, ¿va? A todo esto hubo el cambio de guardia en la Escuela Politécnica y entró Carlos Barzanayana y tomó la guardia, y Romeo Lucas y el coronel Morales, Ovidio Morales, que estuvo aquí también en la brigada, estaban en el dormitorio arriba, en la guardia de prevención. Se tomó la escuela, se quitaron los teléfonos, se abrió la armería, y ya cuando tenía el control de la escuela, entonces se levantó a la compañía de cadetes y se les expuso lo que íbamos a hacer, y todos dieron un paso adelante para ir a atacar el Roosevelt. Dentro de las anécdotas que tú cuentas, me tocó a mí con otro cadete subir al dormitorio donde estaban los cadetes, al pabellón, le llaman, los pabellón, y tomamos preso a Romeo Lucas y lo bajamos al cuarto de banderas, ¿verdad?
Eso es parte de la historia. Agarramos a Medina Coronado también, lo llevamos al cuarto de banderas. Pero Chichi Aguilar, que era muy querido por los cadetes, se opuso a que fuéramos y se tiró en las llantas del autobús, se tiró al suelo para que no saliera el autobús. Y todos le dijeron, no, mi coronel, usted quítese, por favor, ya esto está planeado. Llevamos armamento que estaba en la armería. Ese punto del armamento es sumamente interesante porque durante el final del gobierno de Jacobo Álvarez Guzmán, pues hubo un fortalecimiento en armamento al ejército proveniente de Checoslovaquia. Vino en barco entrando por Puerto Barrios y el lugar de acopio, el lugar que almacenan todos esos pertrechos de guerra, ametralladoras, tenían municiones, equipo de alto calibre, pero el lugar de almacenaje precisamente era el gimnasio de la Escuela Politécnica. En los momentos que los aviones sulfato que sobrevolaban la ciudad capital, era de mucho riesgo para ustedes estar dentro del mismo edificio que albergaba a la Escuela Politécnica y que su gimnasio fuera la bodega, ese polvorín, una bomba de un sulfato que hubiera pegado en ese lugar, desarma no sé ni cuántas manzanas con todos ustedes allá adentro. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo vivieron esa situación tan difícil y a la vez emocionante? Pues imagínate que por la misma edad que teníamos no le pusimos mucho interés o mucho coco, como se dice, de que estábamos desembarcando, porque a los cadetes les tocó cargar las cajas y las pusieron pero no fue demasiado trascendental para la vida del cadete. Más que todo fue las humillaciones que los cadetes recibieron, el desprecio que tuvieron los cadetes, porque cuando cayó Arbenz al 2 de agosto, todavía tuvimos días de Franco y salíamos uniformados. Y recibíamos insultos de la gente, ¿verdad? Nos humillaron. Y todo eso fue creando un ambiente de rechazo al Ejército de Liberación. No era ni político el movimiento, ni era aconsejados por nadie, sino que fue un movimiento de puro de honor, de establecer el honor de los caballeros cadetes de la Escuela Politécnica. Se llega a la negociación, al armisticio, en donde se bajan las armas y hay un acuerdo en que se les garantizaba regresar a ustedes a sus aulas de la escuela, en el cual el cardenal en aquel entonces, o Monseñor Rosel y Arellano, fue uno de los que intercedieron. Y al final les quitan el respaldo de dicho documento y paran siendo encarcelados. Tú en la penitenciaría central en conjunto con otros compañeros cadetes. Eso fue un momento difícil, me parece un año de encarcelamiento para tu persona. ¿Qué nos puedes contar de esos momentos difíciles y que lógicamente deben de estar llenos de anécdotas y de historias sumamente emocionantes? Bueno, como tú dijiste, se firmó un documento, entonces regresamos a la escuela y el día 3 de agosto fueron los entierros donde se llevaron los cadáveres de los cadetes que habían muerto. Y al 4 volvimos a nuestras actividades normales. Tu abanderado Jorge Luis Araneda Castillo. Era el abanderado y falleció ese día, el 2 de agosto. Y volvimos a las clases, pero todo esto afuera de la escuela se estaba gestando la destrucción de este documento. Cuando ya se sintieron seguros, llegaron a la escuela y hubo un capitán, no me acuerdo ahorita su nombre, pero pasó una listita en un papel y decía: estos cadetes que están aquí se los van a llevar presos. Varios de ellos lo vieron y se saltaron la muralla y se desaparecieron. Vinieron por aquí por Quetzaltenango, se fueron y llegaron a Tapachula ya corriendo de esa cárcel. Los que no pudimos, yo me estaba cortando el pelo en la peluquería. Cuando regresé al aula, al salón de clases, entró un soldado y dijo: el cadete Bonifaz lo necesita en la guardia.
Fui a La Guardia, me dijeron, sí, bueno, súbase a ese autobús. En el autobús había policía militar en cada ventana y nos pusieron en el bus. De ahí, varios de estos cadetes estábamos en el bus. Nos llevaron por toda la Séptima Avenida, por la Reforma, Séptima Avenida, a entrar a la penitenciaría. Nos quitaron cinchos, polainetas, todo lo que llevábamos, llaves, todo. Y ya nos entraron al callejón de los políticos, donde dice que estuvo Castillo Armas y que hizo un túnel para fugarse en aquel tiempo. No sé si conoces esa historia, ¿va? Sí, sí, la conozco, por supuesto. Y para ubicarnos geográficamente dentro de la ciudad capital, la penitenciaría central en aquel entonces estaba a un costado de lo que hoy es el edificio de turismo, lo que es el INGUAT, y anteriormente a la par de un estadio que era el Estadio Autonomía de Guatemala, antes de que existiera todo el centro deportivo de lo que es hoy el Mateo Flores, gimnasios y demás, que era la Barranquilla, se conocía en aquel entonces. Esa era más o menos la estadía o la situación de infraestructura en aquel entonces en nuestra ciudad capital, donde estuvo Jorge Mario durante un año de su vida retenido por restablecer el honor de los caballeros cadetes de la Escuela Politécnica del Ejército de Guatemala. El Día de la Dignidad. Tenemos este libro que Jorge Mario nos está proporcionando, en el cual vamos a compartir con ustedes algunas imágenes y algunas fotos durante el transcurso de este programa para que puedan tener ustedes los documentos que respaldan. Y acá, reconocimiento del Día de la Dignidad, en honor a todos esos caballeros cadetes del 2 de agosto. Jorge Mario, historia interesantísima. Realmente quisiéramos estar mucho más tiempo hablando y ahondando en esas situaciones y lo que te tocó vivir, pero te viene la época del exilio. De eso platicamos a nuestro regreso.